Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga. Muy buenos días, el Señor sea contigo y Él te dé de su gracia y de su paz esta mañana. Así que yo quisiera regresar a uno de los pasajes más conocidos por la cristiandad del día de hoy. Es un pasaje del apóstol Pablo acerca de nuestra unión y de nuestra vida con Cristo. Así que voy a estar en esta pequeña serie de Ahora Cristo vive en mí. Yo quisiera que regresáramos al personaje central de las Escrituras. Yo quisiera que recordaras que Cristo debe de ser la persona más importante de tu vida. Sí, más importante que tu cónyuge, más importante que tus hijos, más importante que todas tus relaciones sociales, más importante que todo. Así que yo quisiera alentarte en los próximos días acerca de la pasión que el apóstol Pablo ha experimentado por Cristo al conocerlo. Aquel Cristo resucitado, glorificado, que lo encontró camino a Damasco. Sí, lo dije bien, lo encontró camino a Damasco. Pablo, como después él va a certificar en Romanos 3, no estaba buscando tener un encuentro con el Cristo resucitado. Así que nuestro Señor y Salvador tuvo que salir al encuentro de Saulo de Tarso y conquistarlo y dominar a esa bestia salvaje que estaba queriendo aniquilar a cuanto cristiano estuviera frente a él. Así que vamos a aquellas palabras antiguas del apóstol Pablo que siguen causando gran alboroto el día de hoy. Pero Pablo realmente está hablando de algo poderosísimo en estas palabras. No solo las habló, sino que estuvo dispuesto a modelarlas para sus oyentes originales y para nosotros el día de hoy. Así que Gálatas 2:20 sigue diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado. 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 Así es como un cristiano debe encontrarse delante del Señor. Crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué maravillosas y poderosas palabras. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Esta es una convicción increíble. Seas quien seas y hagas lo que hagas, yo debo preguntarte y yo debo preguntarme: ¿Cristo vive en mí? Las últimas acciones de mi vida reflejan que Cristo vive en mí. Mi rostro refleja que Cristo vive en mí. Mi oración, mi alabanza, mis frutos, mi comportamiento con otros creyentes, con mis vecinos, con mi familia, realmente manifiestan que Cristo vive en nosotros. Bueno, yo quiero que observemos en la vida de Pablo que esa convicción, esa pasión que San Pablo tuvo, lo llevó a varios lugares, lo llevó a vivir varios momentos y escenarios diferentes. Este es el hombre que escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento. Este es el hombre que viajó por todo el mundo conocido predicando el Evangelio. Este es el hombre que por primera vez predicó en muchas regiones, aldeas, ciudades, porque él, como dice los romanos, quería llegar
a donde nadie había llegado con la palabra del Altísimo. Este es el hombre que fundó muchas iglesias. Este es el hombre que levantó, entrenó, discipuló a muchos jóvenes pastores para que llegaran a servir al Señor. Este es el hombre que experimentó tremendas señales y maravillas. Corintios nos dice que fue llevado al tercer cielo. Este es el hombre que trastornó en cierta medida al mundo conocido en aquel día. Pero también es el hombre que sufrió como pocos han sufrido por causa del Evangelio. Una de las grandes tareas que él tomó a consideración fue derribar muchas enseñanzas filosóficas que abundaban o que populaban en aquel día en el que él sirvió a este Cristo con el que estaba crucificado. Así que yo quisiera que veamos 3 aspectos del ministerio de Pablo en medio de la iglesia que él mismo fundó en Corinto. Quiero que observemos que cuando él ministró a esta iglesia, él habló de 3 cosas: su predicación entre ellos, sus aflicciones entre ellos o sus padecimientos, y tercero, Pablo derribó argumentos que se estaban levantando en contra de Cristo en ese lugar. Así que hoy quiero revisar su predicación. Yo quisiera preguntar cuál era el objetivo de Pablo al predicar entre los corintios. Bueno, simplemente una llegada rápida a Hechos 10, del 1 al 10, donde se nos relata la forma como Pablo inició esa iglesia proveniente de Atenas, después de haber defendido el Evangelio en medio del Areópago, entre los filósofos, los estoicos y los epicúreos de aquellos días, y encontró allí a Aquila y a Priscila, quienes tenían su mismo oficio, eran hacedores de carpas, y rápidamente hicieron equipo, comenzando así a testificar en las sinagogas cada sábado. Corinto estaba situado sobre la principal ruta comercial del imperio y por sus puertas pasaba el comercio del mundo romano. Corinto es una ciudad en el día que Pablo predicó allí con unos 400,000 habitantes, de acuerdo a los historiadores. Allí vivían griegos, romanos, sirios, asiáticos, egipcios y judíos. La principal atracción de Corinto eran los templos paganos y la prostitución. La gente llegaba a Corinto porque quería conocer esos templos paganos, y mucha de la prostitución que había en este puerto se desarrollaba como parte de la vida religiosa. De hecho, la prostitución se convirtió en una práctica sagrada. Su gran atracción, claro, era el gran templo de Afrodita, la diosa del amor, construido en las alturas de la Acrópolis. Millares de prostitutas del templo contribuían a que Corinto tuviera una reputación de inmoralidad. Su nombre era sinónimo entonces de exceso y licencia sexual. De hecho, había una palabra para todo esto y era corintianizar. Cuando una persona llegaba a Corinto, debería ser corintianizado de acuerdo al modelo que ellos tenían en esta ciudad. Así que este no era el lugar, aparentemente el lugar más adecuado o más ad hoc para fundar una iglesia. Pero Pablo debió haber puesto en marcha el principio que donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Crispo, el principal líder de la sinagoga, creyó junto con toda su familia y fueron a reunirse en la casa de un hombre llamado Justo, un temeroso de Dios. Y el lugar donde esto comenzó fue al lado de la sinagoga. Mira Hechos 18:5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado
por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Pablo estaba concentrado en predicar a Cristo entre los corintios. Así que yo pudiera hacerme una pregunta a la luz de esta declaración. ¿Qué predicar en una ciudad como esta? Observa que el énfasis del ministerio de Pablo entre los corintios fue claro: la predicación de Cristo. Dios mismo le dio la promesa a Pablo de que hablara con denuedo y él no callara, porque él tenía mucho pueblo en aquella ciudad. La mayoría eran gentiles con orígenes paganos que vinieron al evangelio como resultado de esta predicación. Entonces, Pablo se quedó allí por espacio de 1 año y medio o 18 meses. Eso significa que después de Éfeso, el lugar donde permaneció 3 años, Corinto fue el lugar donde solo después de Éfeso Pablo estuvo más tiempo para levantar una congregación. Así que yo quisiera pensar en esta expresión que hemos leído. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. A veces, cuando nosotros leemos frases como esta, pensamos que esta es la labor de los ministros ordenados, de los pastores titulares, de los ancianos de una congregación, pero perdemos de vista la gran riqueza que Pablo nos da en el Nuevo Testamento acerca de que todos somos ministros. Entonces, querido amigo, querido hermano, querida familia, nosotros realmente debemos de estar entregados por entero a la predicación de la palabra. Pudiera ser de una forma muy visible para un predicador, pastor, maestro, diácono, alguien que claramente tiene una función en una iglesia, pero eso no está limitado a ellos. El hombre que va y trabaja todos los días, que va y labora en su vida profesional, debería estar entregado a la predicación de la palabra. La madre que se queda a cuidar de sus hijos debería de estar entregada. El joven que va y está recién comenzando a trabajar o está en la universidad debería estar entregado. Esta no es la función de hombres especializados, esa es la función de la iglesia. Por tanto, id y predicad el evangelio. Pedro lo dice de otra manera: salimos de las tinieblas para venir a la luz admirable y para proclamar al Señor. Así que si Cristo vive en ti, tú realmente deberías de estar entregado por entero a la predicación de la palabra. Así que simplemente quisiera dejar este pensamiento en tu mente. ¿Estás agradando a Dios o no estás obedeciendo claramente este llamado de Dios sobre nuestras vidas? Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dé oportunidades para predicar la palabra y para predicar y anunciar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Padre, gracias esta mañana por la oportunidad que tenemos de buscarte. Yo te doy gracias porque puedo compartir tu palabra en diferentes maneras, foros, en diferentes situaciones. Pero especialmente quisiera rogarte que tú sigas dándonos oportunidades para predicar a Cristo en humildad, en templanza, en mansedumbre, en ayuda y sobre todo en fidelidad a ti, porque todo lo que hacemos queremos que sea para tu gloria. Te pido eso en el nombre de Jesús. Y te pido que bendigas el día que hoy iniciamos, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos. Y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis, para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.